No sé por dónde empezar, pero si estás escuchando esto te pido que prestes atención, porque no suelo hablar de estas cosas. Me llamo Iván, y lo que voy a contarte me persiguió durante años. Hay noches en las que todavía despierto empapado en sudor, recordando esa vez que estuve más cerca de la muerte de lo que me gustaría admitir. No soy alguien peligroso, ni nada por el estilo, pero desde joven me gustaba dejar mi firma por ahí, en lugares donde nadie más se atrevía a ir. Me apasionaba el graffiti, no para que todos lo vieran, sino por el simple hecho de saber que había estado allí, en rincones olvidados por todos, lugares donde solo el silencio y el óxido eran testigos. Quizá pienses que es una tontería, o que lo que me pasó fue culpa mía, y puede que tengas razón, pero lo que vi esa noche me hizo dudar de todo, y lo peor es que hasta hoy no sé quién estaba allí, ni por qué hizo lo que hizo. Lo único que sé es que desde entonces dejé de pintar, y cada vez que paso cerca de unas vías de tren abandonadas, mi corazón late como loco. Si tú amas las historias de terror, te invito a que te suscribas y actives la campanita, porque esto que te voy a contar no es cualquier cosa. Es algo que podría pasarle a cualquiera si no tiene cuidado. Verás, en ese entonces vivía cerca de Irapuato, en un barrio tranquilo, sin muchas emociones. Yo siempre buscaba algo más, algo que me hiciera sentir vivo. Y fue así como terminé, junto con mi mejor amigo Gerardo, metido en uno de los lugares más extraños y peligrosos que he conocido. Pensé que sería solo otra noche más, de esas que terminan con un par de latas vacías y risas entre amigos. Pero esa vez, nada salió como esperábamos. Ahora bien, todo esto comenzó por una simple curiosidad, un impulso de buscar un lugar nuevo para dejar mi marca. Pero lo que encontré me cambió para siempre. Todo empezó una tarde, mientras revisaba algunos mapas en mi celular, buscando algún rincón escondido, algo que no estuviera lleno de las mismas firmas de siempre. Así fue como di con un viejo tramo de vías a las afueras de Toluca, donde, según las imágenes, había un tren de carga abandonado. La idea de pintar algo ahí, en medio de la nada, me pareció perfecta. Le mandé un mensaje a Gerardo, y como siempre, él no dudó en acompañarme. No era tanto por el graffiti, sino porque siempre estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de salir de la rutina. A eso de las 9:30 de la noche, pasé por él y nos dirigimos al lugar. La ciudad quedaba atrás, y cuanto más nos alejábamos, más sentía esa mezcla rara de emoción y nerviosismo. El camino era solitario, rodeado de árboles y terrenos vacíos. Cuando llegamos, estacionamos lejos, por si acaso. Caminamos unos 15 minutos hasta dar con las vías. Allí estaba, tal como lo vi en el mapa, un tren oxidado, sin vida, parado en medio de la oscuridad. El aire se sentía denso, pero en ese momento no le di importancia. Lo único que pensé fue en lo genial que sería dejar mi arte allí. Gerardo encendió un cigarro mientras yo sacaba mis latas de la mochila. ¿Seguro que nadie viene por aquí?, me preguntó, medio en broma, medio serio. Tranquilo, no hay ni almas por aquí, le respondí, sin saber lo equivocado que estaba. Me acerqué al primer vagón, y la superficie estaba tan limpia que hasta me sorprendió. Era raro que nadie lo hubiera marcado antes. Empecé con mi primera firma, mientras Gerardo se sentaba a unos metros observando y fumando tranquilo. El silencio era absoluto, salvo por el sonido del spray y el crujido ocasional de las hojas bajo nuestros pies. Después de unos minutos, terminé y me alejé unos pasos para admirar el resultado. No estaba mal. De hecho, me gustaba cómo se veía con el fondo del tren viejo. Me sentía orgulloso, así que sin perder tiempo, pasé al siguiente vagón. En ese momento, todo parecía normal. Era como cualquier otra salida nocturna, de esas que habíamos hecho 1000 veces. Pero había algo, no sabría explicarlo, un presentimiento, como si estuviéramos siendo observados. Y fue justo ahí, cuando pensé que todo estaba bajo control, que las cosas comenzaron a volverse extrañas, algo que hasta hoy me pone la piel de gallina.
Seguí pintando sin prisa, disfrutando cada línea, cada trazo que dejaba sobre el metal frío y desgastado del tren. Me sentía en mi mundo, aislado de todo, con la mente enfocada solo en la textura de la superficie y en cómo los colores tomaban forma. Había algo especial en ese lugar, como si el tiempo se hubiera detenido, como si nadie más hubiera puesto un pie ahí en años. Gerardo no decía mucho, solo se movía de un lado a otro, fumando y lanzando alguna que otra broma para romper el silencio. Yo apenas le respondía, estaba concentrado. Terminé la segunda firma y me alejé unos pasos. Me detuve a observar lo que había creado. No estaba perfecto, pero tenía carácter. Era mía y eso bastaba. La noche era fresca y aunque no había viento, el ambiente tenía ese tipo de quietud que te hace pensar. Gerardo se sentó sobre una piedra cercana y me lanzó una de las latas vacías que tenía junto a él. «Toma, por si quieres seguir», me dijo con una sonrisa. Agarré la lata y le di las gracias, aunque ya sentía que estaba por terminar. Quizás solo haría una más y nos iríamos. El tren, extendiéndose en la oscuridad, parecía no tener fin. Me moví hacia otro vagón, uno un poco más al fondo, y empecé a preparar la última marca de la noche. Mientras agitaba la lata, escuchaba el sonido familiar de las bolitas de metal rebotando adentro, ese sonido que siempre me tranquilizaba. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Habíamos estado allí por casi media hora y todo había sido demasiado tranquilo, demasiado perfecto. No había señales de nadie, ni siquiera de animales rondando, solo nosotros y el tren. Me detuve por un momento y miré alrededor. No vi nada fuera de lugar, pero no pude evitar sentirme inquieto. Seguí pintando como para espantar esos pensamientos. Al terminar, me aparté y miré mi obra por última vez. Las 3 firmas quedaban bien juntas. Tenían una armonía que me hizo sentir satisfecho. Lancé la última lata vacía hacia donde habíamos llegado, solo por el gusto de oír cómo chocaba con los rieles. Ese sonido me gustaba, me daba una especie de cierre, como si la noche ya estuviera completa. Pero en cuanto el eco de la lata se desvaneció, algo cambió. Un leve crujido, casi imperceptible, resonó a lo lejos. No era un sonido fuerte, pero fue suficiente para hacerme girar la cabeza. Gerardo también lo notó, porque lo vi pararse de golpe, con la mirada fija en la dirección de donde venía ese ruido. Nos quedamos en silencio, atentos, intentando entender qué había sido. Podía ser cualquier cosa, pero en ese momento ninguno de los dos estaba seguro de nada. Nos miramos por un segundo sin decir nada, como si estuviéramos esperando que el otro dijera que no era nada. Pero el silencio se volvió más pesado, más incómodo. Gerardo me preguntó en voz baja si había escuchado eso, y yo solo asentí. El sonido no se repitió, y por un momento tratamos de convencernos de que solo fue la lata rebotando contra algo. Aún así, no pude evitar sentir cómo me empezaba a sudar la nuca. Tenía esa sensación extraña de que algo no estaba bien, pero intentaba no mostrarlo. ¿Seguimos un rato más?, me preguntó Gerardo, intentando disimular su incomodidad. No sé, tal vez ya estuvo por hoy, respondí, guardando las latas que aún me quedaban. Nos quedamos ahí de pie, sin movernos, mirando a nuestro alrededor. Las sombras que proyectaban los árboles y el tren parecían más largas, más densas. No había viento, pero el aire parecía haberse vuelto más frío. De pronto, un segundo sonido nos sacó de nuestros pensamientos, esta vez mucho más claro. Fue un golpe metálico, seco, más fuerte que el anterior, y vino desde el fondo del tren. Mi corazón se aceleró. Gerardo me miró y pude ver en sus ojos que él sentía lo mismo. No era un animal ni el viento. Alguien estaba ahí. No dijimos nada, pero nuestros cuerpos ya estaban tensos, listos para correr si era necesario. Intentamos escuchar algo más, pero todo volvió a quedar en silencio. La oscuridad era tan profunda que no podíamos ver más allá de unos pocos metros. Mi respiración se volvió más pesada y sentía cómo las manos me empezaban a temblar.
Entonces algo cayó cerca de nosotros, una lata, una de las mías. No pudo haber rodado sola, alguien la había lanzado. Mi mente intentaba encontrarle una explicación lógica, pero ninguna tenía sentido. Miré a Gerardo, y él ya estaba dando un paso hacia atrás. Fue en ese momento que una voz grave rompió el silencio. «No tienen nada que hacer aquí». Fue como si el tiempo se detuviera. No pude ver a la persona que habló, pero el tono, la forma en que lo dijo, no era una advertencia, era una amenaza. Mis piernas reaccionaron antes que mi cabeza y sin decir nada empecé a correr. Gerardo fue detrás de mí y mientras corríamos escuché cómo esa voz nos gritaba algo más, algo que me heló la sangre. Les dije que se largaran. No me atreví a mirar atrás. Solo escuchaba los pasos de Gerardo y el latido de mi corazón en los oídos. Y entonces el sonido que nunca olvidaré. Un disparo, seco, fuerte, demasiado cerca. El eco del disparo retumbó en mi cabeza como si el tiempo se hubiera detenido. Sentí un vacío en el pecho, como si el aire se hubiera escapado de golpe, pero mis piernas no pararon. Corríamos por las vías sin rumbo fijo, solo queríamos alejarnos lo más posible de ese lugar. El sonido de nuestros pasos sobre las piedras, la respiración agitada de Gerardo y mía, todo se mezclaba con ese miedo puro que pocas veces en la vida he sentido. No sé cuánto tiempo corrimos, pero las piernas me ardían y apenas podía pensar. Solo quería sobrevivir. Escuché una voz detrás de nosotros, gritando algo que me retumbó en la cabeza. «Mejor que no tropieces, muchacho». Esa frase, dicha con tanta rabia, fue lo que me hizo entender que no era una simple advertencia. Ese tipo quería hacernos daño. No estaba jugando. A los pocos segundos, otro disparo. Este sonó más lejano, pero suficiente para que Gerardo tropezara y casi cayera. Le grité que no se detuviera, que siguiera, que ya casi llegábamos a la carretera. No miré atrás ni una sola vez, porque algo dentro de mí sabía que si lo hacía, si me detenía, no saldríamos vivos de ahí. Llegamos hasta donde las vías cruzaban una calle secundaria, iluminada por una lámpara vieja y parpadeante. Nos detuvimos solo cuando nuestras fuerzas nos fallaron, doblados, jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me salía del pecho. Nos miramos y supe que Gerardo estaba igual de asustado que yo. No dijimos nada, no hacía falta. Los dos sabíamos que algo en esa noche nos había marcado. Caminamos hasta el coche en completo silencio. Nadie quería ser el primero en hablar, tal vez por miedo a que todo fuera más real si lo decíamos en voz alta. Mis manos aún temblaban mientras sacaba las llaves y arrancaba. Durante todo el camino de regreso a casa, no se escuchó más que el motor del coche y nuestras respiraciones aún agitadas. Una parte de mí quería ir directo a la policía, contar todo. ¿Pero cómo? Habíamos estado ahí haciendo algo ilegal, grafiteando trenes abandonados. ¿Quién nos iba a creer? ¿Qué iban a hacer si ni siquiera sabíamos quién nos disparó? Me tragué las palabras y me quedé callado, como si al no hablarlo pudiera olvidarlo más rápido. Pero no fue así. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros, para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. Pasaron los días y aunque intenté seguir con mi vida, la imagen de esa noche, el sonido de la voz y sobre todo el eco del disparo seguían conmigo. Me preguntaba quién era esa persona, qué hacía allí y qué habría pasado si hubiéramos llegado unos minutos más tarde o si no hubiéramos corrido. Después de aquella noche, algo cambió en mí. No dormí bien durante semanas. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar el disparo, la voz de aquel hombre resonando en mi cabeza, y el miedo, ese miedo tan real, me mantenía despierto. En más de una ocasión me levanté a mitad de la noche, pensando que alguien estaba afuera, que había venido a buscarme, pero no había nadie, solo yo y ese silencio que se volvió mi sombra. Gerardo y yo no hablamos de lo que pasó durante varios días. Era como si ambos estuviéramos tratando de enterrar el recuerdo, hacer como que no ocurrió.
pero el peso de aquella experiencia era demasiado grande para ignorarlo. Cuando finalmente nos vimos, fue raro. Nos miramos y bastó un gesto para entender que los dos seguíamos igual, cargando con la misma angustia. Nos sentamos en el parque donde solíamos pasar el rato y por fin solté la pregunta que me había estado comiendo por dentro. ¿Tú crees que ese tipo de verdad quería matarnos? Gerardo bajó la mirada pensativo y después de unos segundos respondió: no lo sé, pero no estaba jugando. Su respuesta fue suficiente para confirmar lo que ya sentía. Aquello no fue una casualidad, no fue un susto de alguien aburrido. Habíamos estado demasiado cerca de algo serio, de algo oscuro. Pensé en ir a la policía de nuevo, pero cada vez que lo consideraba me topaba con la misma pared. No teníamos pruebas, no teníamos nombres, ni siquiera sabíamos cómo describir a quien nos atacó. ¿Qué les iba a decir? ¿Que fuimos a pintar trenes y nos dispararon? Nadie se iba a tomar eso en serio. Poco a poco, la vida volvió a una especie de normalidad. Salía menos, evitaba lugares solitarios y guardé mis latas de pintura en una caja que no volvía a abrir. Pero algo dentro de mí no me dejaba tranquilo. Sentía que había dejado algo inconcluso. No podía sacarme de la cabeza esa imagen de mis firmas cubiertas de rojo, como si alguien hubiera querido borrar no solo mi graffiti, sino también mi presencia allí. Pasaron unas semanas y cada día que pasaba, la necesidad de entender lo que había sucedido crecía más. Me hacía preguntas que no tenían respuesta. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué tanto odio? ¿Qué había dentro de ese tren tan importante que no quería que nadie lo viera? No soportaba más. Necesitaba volver, ver con mis propios ojos si todo seguía igual, si todo había sido real o producto de la paranoia. Solo que esta vez no iba a ir desprotegido. Tomé la decisión una mañana cualquiera. Me desperté con esa sensación en el pecho, como si algo me jalara de regreso a ese lugar. No se lo conté a nadie, ni siquiera a Gerardo. Sabía que él no me dejaría ir y aunque yo mismo dudaba, algo dentro de mí me empujaba. Quería saber qué había quedado allí, si todo seguía igual o si había algo más escondido. Fui preparado. Metí en la mochila una linterna, mi celular con suficiente batería y sí, también llevé una pistola que había pertenecido a mi padre, una vieja Pietro Beretta que él había usado en su juventud. No era algo que me hiciera sentir más valiente, pero al menos me daba cierta seguridad. Sabía disparar, aunque nunca había tenido que hacerlo fuera de un campo de tiro. Esperé a que fuera de día. No iba a cometer el mismo error de volver en la oscuridad. Salí temprano y conduje por el mismo camino hasta las afueras de Toluca, estacionando en el mismo sitio donde lo hicimos aquella vez. El trayecto hasta las vías me pareció más largo, más pesado. Cada paso era un recordatorio de lo que había vivido, de lo que sentí al correr por mi vida. Cuando por fin llegué, el tren seguía allí, oxidado, inmóvil, igual de solitario que la primera vez. Pero había algo diferente, algo que se notaba desde lejos. Me acerqué con cuidado, atento a cualquier ruido. El silencio era total y el aire tenía ese olor a humedad que se impregna en la ropa. Me dirigí directo a donde había hecho mis marcas. Al llegar, mi estómago se revolvió. Mis grafitis ya no estaban. En su lugar, manchas de pintura roja cubrían todo, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de borrar cualquier rastro de lo que hice. Pero no era una cobertura cualquiera. La forma en que la pintura estaba esparcida era torpe, apresurada, como si hubiera sido hecha con rabia. Toqué la superficie y noté que la pintura estaba seca desde hacía días. Alguien había vuelto poco después de nosotros y había querido asegurarse de que supiera que no era bienvenido. Seguí avanzando, con la linterna en mano, aunque aún había luz suficiente. No vi a nadie, pero cada sonido, cada crujido de las hojas bajo mis pies me hacía girar la cabeza. No estaba tranquilo. Algo me decía que no debía estar ahí, pero ya había llegado demasiado lejos como para echarme atrás. Fue entonces cuando vi un vagón con la puerta abierta.
Algo en mí me dijo que allí estaba la respuesta. Me acerqué, respirando hondo, y crucé el umbral, sin imaginar lo que iba a encontrar. Entré al vagón, con el corazón latiéndome en los oídos. La luz del día apenas se filtraba por las rendijas oxidadas, y el aire era espeso, como si nadie hubiera respirado allí en mucho tiempo. Encendí la linterna, aunque no era necesario, pero tenerla encendida me daba cierta calma, como si el haz de luz pudiera protegerme de algo. Lo primero que noté fue el vacío. El vagón estaba casi completamente vacío, pero en el centro, como si fuera un altar, había una silla vieja, de madera, con las patas desgastadas y marcas de haber sido arrastrada. A su alrededor, cadenas, unas enrolladas, otras sueltas, pero todas cubiertas de una ligera capa de polvo. No parecía que hubieran sido movidas recientemente, pero su presencia me heló la sangre. Me acerqué lentamente, sin entender qué hacía todo eso allí. No había lógica. ¿Quién pondría una silla con cadenas en medio de un vagón abandonado? Pero lo que más me golpeó fue el olor. Un olor penetrante, inconfundible, como el de un cuarto recién limpiado con cloro. El aroma era tan fuerte que tuve que taparme la nariz con la manga de la camisa. Cerré los ojos por un momento y juro que por un segundo sentí que estaba en un hospital, o peor aún, en un lugar donde alguien había intentado borrar algo que no quería ser encontrado. Miré el suelo buscando alguna pista, algo que me dijera qué había pasado ahí, pero no había nada más, solo la silla, las cadenas y ese olor que me revolvía el estómago. Saqué el celular, quería tomar una foto, registrar lo que estaba viendo, tal vez para mostrarle a Gerardo, tal vez solo para no pensar que todo era producto de mi imaginación. Pero justo cuando iba a hacerlo, escuché un sonido, un golpe metálico, suave, pero lo suficientemente claro como para hacerme congelar. Venía del fondo del tren, más allá del vagón donde estaba. Apagué la linterna instintivamente y me quedé quieto, escuchando. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Ahora estaba cargado, denso, como si algo o alguien estuviera esperando. No podía ver nada, pero sentía esa presencia, esa sensación incómoda en la nuca, como cuando sabes que alguien te observa. Mi mente empezó a correr. ¿Y si él había vuelto? ¿Y si nunca se había ido? Sentí cómo se me aflojaban las piernas y un frío me recorrió la espalda. Estaba solo, en medio de la nada, y con la certeza de que no debía haber regresado. Sin pensarlo más, salí del vagón, casi tropezando con la puerta, y empecé a caminar rápido, casi corriendo. No miré atrás, no quería ver, solo quería salir de ahí, lo más rápido posible. A cada paso que daba alejándome del vagón, sentía que la distancia no era suficiente. El aire afuera se sentía igual de pesado que dentro, como si la atmósfera misma se negara a dejarme ir en paz. No podía sacarme de la cabeza lo que había visto. Esa silla, esas cadenas, el olor a cloro que impregnaba todo, pero sobre todo, ese sonido. No fue mi imaginación. Avancé unos metros por las vías con la linterna apagada, sin atreverme a encenderla. Me sentía expuesto, como si en cualquier momento algo fuera a surgir de las sombras. Mis pasos se apresuraban, pero el camino parecía alargarse, como si las vías me atraparan, obligándome a quedarme. Fue entonces cuando algo me obligó a detenerme. No sé si fue el instinto o el simple pánico. Me giré lentamente, sin querer, pero sin poder evitarlo. Y allí, justo a la entrada del vagón del que había salido, lo vi. Una figura, una silueta, alta, inmóvil, mirando hacia mí. No pude verle la cara, pero no hacía falta. Su presencia era suficiente. Me quedé paralizado unos segundos, tratando de convencerme de que era una sombra, un juego de la luz. Pero no era así. Esa figura estaba allí, y lo sabía. Sentí cómo la adrenalina me invadía, empujándome a moverme. Me obligué a dar un paso atrás, luego otro, sin apartar la vista de aquel ser que seguía sin moverse. Cuando finalmente logré girarme por completo, rompí a correr. No me importaba nada más,
Solo quería salir de ese lugar. Mientras me alejaba, escuché un sonido que me heló hasta los huesos. No fueron pasos, ni un disparo, ni siquiera una voz. Fue un grito, un alarido que parecía venir de lo más profundo del túnel, pero que resonó como si estuviera justo a mi lado. Un grito humano, pero al mismo tiempo lleno de algo más, algo salvaje, enfermo, indescriptible. No miré atrás, no necesitaba hacerlo. Sabía que si me detenía, si dudaba, no saldría de allí. Corrí como nunca lo había hecho, con el corazón a punto de estallar y el sonido de ese grito rebotando en mi cabeza. Solo me detuve cuando sentí que mis piernas no podían más, cuando vi la carretera nuevamente ante mí, como una salvación. Me apoyé en un poste, tratando de recuperar el aliento, de entender qué había pasado realmente. Pero nada tenía sentido. Lo único que sabía era que había visto algo que no debía ver y que alguien o algo me lo había dejado muy claro. Nunca regresé a ese lugar. Después de aquella vez, supe que algo dentro de mí se había roto. No podía dormir tranquilo, no podía estar solo sin recordar cada detalle de esa experiencia. Cerraba los ojos y veía la silueta en la puerta del vagón, escuchaba el grito, sentía el olor a cloro como si aún estuviera impregnado en mi ropa. Lo intenté todo para dejarlo atrás, para hacer como que nunca pasó, pero no era tan fácil. A Gerardo le conté lo que vi, lo que encontré. No me juzgó, pero tampoco quiso saber más. Mejor dejar eso así, me dijo, con una seriedad que nunca le había visto antes. Yo asentí, aunque por dentro sabía que dejarlo así no era una opción. Era como tener una espina clavada, una que no puedes sacar, pero que tampoco te deja olvidar que está ahí. Guardé la pistola, las latas, todo lo que me recordara aquella noche en una caja que nunca más volví a abrir. Me alejé del graffiti, de las vías, de todo lo que antes me gustaba. Ya no tenía sentido. Algo se había ido para siempre. A veces, caminando por la ciudad, escuchaba un tren a lo lejos y el corazón se me aceleraba como si volviera a estar allí, corriendo, escapando de algo que no comprendía. Pensé muchas veces en contar esta historia, en compartirla con alguien, pero siempre me detenía. ¿Quién me iba a creer? ¿Quién entendería lo que sentí? No se trataba solo del miedo, era más profundo. Era la certeza de que hay cosas que no deberían descubrirse, lugares donde uno no debería estar. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiéramos corrido, si me hubiera quedado a enfrentar a quien estaba allí. Pero no soy tonto. Sé que esa noche salvamos nuestras vidas por un pelo. Y aunque nunca sabré con certeza qué o quién era esa figura, aprendí que no todo tiene respuesta, que a veces lo mejor es no saber. Han pasado años, y aunque el tiempo ha suavizado los recuerdos, hay noches en las que despierto sudando, con el grito aún fresco en mis oídos. Sigo preguntándome qué había en ese vagón. ¿Por qué alguien guardaría una silla y cadenas? ¿Por qué intentaron borrarme de allí con tanta rabia? Pero son preguntas que me acompañarán siempre, sin respuesta. Hoy, al contarte esto, no busco compasión ni atención. Solo quería liberarme un poco de esta carga, de este peso que llevo desde aquella noche. Porque aunque traté de dejarlo atrás, esta herida sigue abierta. Y tal vez al compartirla pueda empezar a sanar.